Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desentrañar uno de esos romances que nos tienen a todos al borde del asiento, analizando esa chispa que, como dice nuestro título, parece que el destino realmente se encargó de unir a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la serie Boda Forzada, y explorar cómo esta producción se convirtió en el escenario perfecto para que estos dos talentosos actores no solo nos regalaran actuaciones memorables, sino que también, para muchos de nosotros, encendieran una llama de romance que trascendió la pantalla. Prepárense porque vamos a repasar los momentos clave, las miradas que lo dicen todo, y esa química innegable que hizo que todo pareciera destino. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo este drama y romance, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo porque estamos siempre trayéndoles lo mejor del entretenimiento, especialmente de ese que nos hace suspirar y soñar. Ahora sí, entremos en materia. Boda Forzada o Senkalkapm en su título original, se presentó al mundo como una comedia romántica fresca y divertida, pero rápidamente evolucionó para convertirse en mucho más. Nos presentó a Eda YLDZ, una aspirante a arquitecta con un espíritu libre y un gran sentido del humor, interpretada de manera magistral por Hande Erçel. Y por otro lado, tenemos a Serkan Bolat, un exitoso y distante empresario interpretado por nuestro carismático Kerem Bürsin. La premisa es clara, un acuerdo, una boda fingida para lograr los objetivos de ambos, pero sabemos que en las historias turcas, especialmente en las de romance, las cosas rara vez son tan simples como parecen. La trama se desarrolla con todo el sabor de un cuento moderno, donde dos personas, obligadas por las circunstancias, se ven forzadas a compartir un espacio, una vida, y lo que es más importante, una conexión que va mucho más allá del acuerdo inicial. La serie supo jugar con las expectativas, presentándonos desde el principio esa tensión palpable entre los protagonistas. Las miradas intercambiadas, los diálogos llenos de ironía y sarcasmo, y esos momentos de vulnerabilidad que empezaron a asomar, todo ello construía una base sólida para el desarrollo de su relación. Y es que no podemos negar, la química entre Kerem y Hande desde el primer capítulo era simplemente eléctrica. No era solo la actuación, se sentía real, palpable. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos analizando cada gesto, cada sonrisa, cada roce accidental entre ellos? Yo me incluyo en ese club. La dinámica entre Eda y Serkan es fascinante de observar. Eda, con su vitalidad y su deseo de perseguir sus sueños, representa esa luz que empieza a disipar las sombras del pragmatismo y el control de Serkan. Él, por su parte, es un hombre que ha construido muros a su alrededor, protegiéndose de posibles decepciones, y Eda, con su autenticidad, empieza a derribar esos muros uno a uno. La forma en que se complementan a pesar de sus diferencias iniciales, es lo que hace que la historia sea tan cautivadora. Vemos cómo las situaciones que los obligan a estar juntos, desde cenas familiares hasta viajes inesperados, los van acercando. Y es en esos momentos de intimidad forzada, donde las máscaras empiezan a caer, que la verdadera conexión se hace evidente. Los guionistas de Boda Forzada hicieron un trabajo excepcional al tejer estas situaciones. No eran solo escenas de relleno, sino que cada encuentro, cada conflicto, cada reconciliación, estaba diseñado para profundizar en su relación. La serie se permitió explorar las dudas, los miedos y las inseguridades de ambos personajes, permitiendo que el público se empatizara con ellos y deseara que encontraran la felicidad juntos. Y hablemos de la evolución de sus personajes. Serkan, el hombre de negocios implacable, comienza a mostrar su lado más tierno y protector a medida que se enamora de Eda. Y Eda, que al principio podría parecer ingenua, demuestra una fuerza interior y una determinación que cautivan a Serkan. Es un viaje de autodescubrimiento para ambos, donde sus experiencias juntos los transforman y los hacen crecer. Los momentos más impactantes, esos que nos hacen suspirar y revivir la escena una y otra vez, son aquellos donde la fachada se rompe y sus verdaderos sentimientos salen a la luz. El primer beso, esas confesiones inesperadas en medio de la noche, las miradas de anhelo cuando están separados, son todos elementos que contribuyeron a construir la leyenda de Kerem y Hande. Y es que más allá de la ficción, la conexión que se percibía entre ellos en la vida real también alimentó esta narrativa. Las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas, y esa manera en que se miraban y se apoyaban mutuamente, hicieron que muchos de nosotros creyéramos en la posibilidad de que su romance en pantalla se extendiera a la vida real.
Y no podemos negar que esa ilusión añadió una capa extra de magia a la serie. La producción de Boda Forzada también merece un reconocimiento especial. La estética visual, la música, el vestuario, todo contribuyó a crear un mundo cautivador donde Eda y Serkan podían florecer. Los escenarios, desde los lujosos apartamentos de Serkan hasta los pintorescos jardines donde se desarrollaban momentos clave, eran perfectos para complementar la atmósfera de cuento de hadas moderno. La dirección supo capturar la esencia de cada escena, realzando la intensidad de las emociones y la belleza de la conexión que se estaba forjando. La serie no tuvo miedo de explorar los altibajos de una relación, los malentendidos, las celos, las intervenciones de terceros, pero siempre con la promesa subyacente de que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos. Y es precisamente esa resiliencia, esa capacidad de luchar por su amor, lo que nos mantuvo enganchados semana tras semana. Ver cómo se enfrentaban a las adversidades, cómo se apoyaban el uno al otro en los momentos difíciles, era inspirador. Ahora hablemos de ese momento clave que muchos fans recuerdan, la evolución de Serkan de un hombre que no creía en el amor a uno que haría cualquier cosa por Eda. Ese cambio no fue abrupto, se construyó a través de pequeñas acciones, gestos de ternura, y sobre todo, una admiración creciente por la personalidad de Eda. Y por otro lado, Eda, que inicialmente aceptó la propuesta por despecho y conveniencia, terminó enamorándose perdidamente de ese hombre detrás de la coraza fría. Esa transformación mutua es la esencia de las grandes historias de amor, y Boda Forzada lo ejecutó a la perfección. La forma en que Andercel interpretó la vulnerabilidad y la fuerza de Eda, y cómo Kerem Bürsin transmitió la frialdad inicial de Serkan para luego dejar entrever su profundo afecto, fue un dúo dinámico que pocos olvidarán. Las escenas donde Serkan se da cuenta de que está enamorado, esos momentos de confusión y posterior aceptación, son oro puro para los amantes del romance. Y las reacciones de Eda ante estos cambios, su incredulidad inicial y luego su alegría contagiosa, nos hicieron sentir parte de su felicidad. Además de la trama principal, la serie también nos regaló personajes secundarios memorables que añadieron capas y humor a la historia. Las amigas de Eda a las rivales de Serkan, todos contribuyeron a la complejidad del universo de Boda Forzada. Pero sin duda, la piedra angular de todo era la relación entre Eda y Serkan. La forma en que la serie manejó el concepto de la boda forzada, como un catalizador para el amor verdadero, demostrando que a veces, las circunstancias inesperadas son las que nos abren los ojos a lo que realmente importa. La narrativa era adictiva, llena de giros inesperados, pero siempre con ese hilo conductor del romance que nos mantenía esperanzados. Y esa sensación de que el destino realmente los había unido, como sugiere nuestro título, se sentía en cada escena. Era como si la vida misma estuviera tejiendo sus hilos para que estos dos se encontraran y se enamoraran, a pesar de todos los obstáculos. Y aquí llegamos al final de nuestro viaje por Boda Forzada, y la increíble conexión entre Kerem Bürsin y Andercel. Hemos repasado cómo una trama aparentemente sencilla se convirtió en una historia de amor que cautivó a millones, gracias a la química innegable de sus protagonistas, la evolución de sus personajes y la habilidad de la producción para crear un mundo mágico. Hemos visto cómo la frialdad inicial de Serkan se derritió ante la chispa de Eda, y cómo Eda, a pesar de sus ideales, encontró el amor en el lugar menos esperado. La serie nos dejó claro que a veces el destino tiene un plan, y ese plan puede manifestarse de las formas más sorprendentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por Boda Forzada. Espero que hayan disfrutado reviviendo estos momentos tan especiales. ¿Cuál fue su escena favorita de la serie? ¿Hay algún momento que crean que definió la relación entre Eda y Serkan? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios aquí abajo. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fanáticos de esta increíble historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.